Es un gusto estar con ustedes. Soy Paula Jiménez Correa y les doy la bienvenida a Así es Asia, el magazine semanal de France 24 que aborda las múltiples realidades de este continente. Esto es lo que veremos en esta edición especial. La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, refuerza su poder tras conseguir una arrasadora victoria en la Cámara Baja del Parlamento, por lo que podrá, sin mayor obstáculo, promover su agenda conservadora. ¿Cuáles son sus principales retos? ¿Cómo manejará las relaciones internacionales? Analizamos. Iniciamos con el aplastante triunfo que obtuvo la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en las recientes elecciones para la Cámara Baja. Con este resultado, la agenda conservadora y nacionalista de la ahora denominada Dama de Hierro se podrá llevar a cabo sin mayores problemas. Samuel Salgado Castro con los detalles. Hace apenas 4 meses, en octubre de 2025, Sanae Takaichi hacía historia al convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra en Japón. Pero heredaba un gobierno debilitado por escándalos financieros, derrotas electorales previas y una oposición fragmentada. Takaichi, conocida por su línea conservadora dura, inspirada en figuras como Margaret Thatcher y cercana al legado de Shinzo Abe, apostó todo. Disolvió la Cámara Baja el 19 de enero y convocó elecciones anticipadas en la campaña más corta en el Japón de posguerra. Durante esas 2 semanas intensas, la campaña se centró en su carisma personal y en promesas claras. Estímulo fiscal masivo para reactivar la economía, endurecimiento de la inmigración, refuerzo de la defensa frente a China y reformas de seguridad nacional. Evitó debates económicos profundos y capitalizó la división de la oposición. El resultado fue un terremoto político. El PLD, junto con su socio, el Partido de la Innovación de Japón, PIJ, obtuvo 352 de los 465 puestos de la Cámara Baja, representando un duro golpe para la oposición que sufrió grandes pérdidas parlamentarias. Esto le da a Takaichi un poder legislativo enorme. Puede aprobar leyes e incluso iniciar enmiendas constitucionales sin depender de la Cámara Alta, donde el gobierno sigue en minoría. Una victoria que cambia el paisaje político japonés y fortalece a una primera ministra que ya se proyecta como una de las líderes más poderosas del país en décadas. Para analizar las aristas de esta victoria, le doy la bienvenida a Genaro Beristain Aguilar, profesor de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac, también especialista en Asia-Pacífico, historiografía de China, Japón y el Pacífico insular. Profesor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Empecemos por comprender qué hizo que el Partido Liberal Democrático de la primera ministra japonesa obtuviera estos resultados históricos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Podríamos decir que son varios factores. Principalmente empezamos por el factor de la seguridad y defensa nacional de Japón. Esto es algo que se había visto debilitado con los gobiernos anteriores desde la perspectiva interna de Japón. La promesa de un arancel cero, un impuesto o reducir los impuestos a los alimentos hasta llegar a un cero al menos por 2 años. Y por supuesto, lo que tiene más peso pues fue la popularidad de la ministra Sanae Takaichi, el cual sus rankings de aprobación fueron demasiado altos por todo este discurso del retorno a la importancia de Japón. Y en ese sentido creo que podemos atribuirle, aparte de los factores tanto económicos, de mejora económica, a la personalidad directa de Sanae Takaichi, mostrándose como un líder fuerte, tal y como le gusta al electorado de Japón. Para los japoneses, la victoria de Takaichi trae grandes responsabilidades, no solo en la política interna, sino también en la política exterior. Luz Medina, corresponsal de France 24 en Japón, nos habla de esos desafíos. Sanae Takaichi inicia una nueva etapa con un margen de maniobra inédito en la política japonesa reciente. El resultado de 2/3 en la Cámara Baja consolida su liderazgo dentro del Partido Liberal Democrático y le permite avanzar en su agenda sin necesidad de negociar con una oposición fragmentada. En política exterior se espera que la mandataria refuerce la alianza con Estados Unidos y mantenga una postura firme frente a China, especialmente en torno a Taiwán. El aumento del gasto en defensa será uno de los pilares de su gestión. No obstante, con esta mayoría podría abrir el debate para una eventual reforma del artículo 9 de la Constitución
que limita el uso de la fuerza militar. Takaichi también podría acelerar iniciativas como una ley antiespionaje y la creación de una agencia de inteligencia, medidas que sus críticos advierten podrían restringir las libertades civiles. Pero el mayor desafío será económico. Japón enfrenta bajo crecimiento, presión por los salarios estancados y una inflación del 2,7%, un nivel que pesa en una economía acostumbrada a décadas de estabilidad de precios. Takaichi prometió suspender por 2 años el impuesto al consumo para aliviar a los hogares. La medida busca ganar oxígeno económico inmediato, aunque plantea interrogantes sobre el equilibrio fiscal en un país con elevada deuda pública. Takaichi tiene el poder político, ahora el reto será convertirlo en resultados económicos tangibles. Profesor Beristain, ¿cómo queda la oposición tras estos resultados y cuán probable ve usted una posible futura alianza entre el bloque oficialista con el partido de extrema derecha Sanseito, que al igual que la primera ministra, tiene mano dura con la migración extranjera? Bueno, la oposición en Japón va a tener que recomponerse. La derrota fue bastante amplia, se redujo el número de escaños. Habían alcanzado, si no mal recuerdo, unos 167 escaños en las elecciones del año pasado y ahora se redujeron a cerca de 49. Entonces, no necesita la primera ministra maniobrar o negociar e invertir capital político. Ella puede hacer las maniobras necesarias sin la necesidad de la oposición. Una alianza con Sanseito lo veo difícil, ya que pues se tendría que hacer sesiones por parte del Partido Nacional Liberal y entonces no habría pues un amplio margen o no tendría necesidad de esta alianza por el amplio margen que tiene en los escaños. Entonces, básicamente yo creo que se irán sin alianzas. Precisamente el chiste de haber disuelto la Cámara era para tener esta prerrogativa. Entre los planes de Takaichi está reformar la Constitución, específicamente el artículo 9, para reducir las restricciones de las fuerzas de autodefensa, dejando de lado la política pacifista que ha caracterizado a Japón. Escuchemos a la primera ministra. Como alguien que cree firmemente en la fuerza fundamental de Japón y su pueblo, avanzaré junto con todos nuestros ciudadanos hacia nuevos desafíos. La Constitución expresa la forma ideal de nuestra nación. Con una visión clara del futuro de Japón, también impulsaremos el desafío de reformar la Constitución. El futuro no es algo que simplemente nos es dado, es algo que construimos con nuestro esfuerzo y desafíos constantes, cada uno de nosotros. Profesor, ¿cuán viable es que Takaichi pueda adelantar esta reforma constitucional? Bueno, esta reforma puede ser adelantada ya que tiene la mayoría en la Cámara Baja, pero es una reforma de doble filo. O sea, en el momento en que Japón empiece a hablar sobre la posibilidad de ampliar o mantener un mayor número de fuerzas armadas, pues sus vecinos tendrán a hacer lo mismo. Es muy posible que no se queden de brazos cruzados surcoreanos, norcoreanos, ¿no? Chinos, filipinos, etcétera. Los vecinos de Japón todavía están reacios a este tipo de reformas, pero sobre todo puede ser Japón arrastrado a las empresas bélicas que pueda emprender Estados Unidos en cualquier otra parte del planeta. Entonces, esta reforma sí tiene un doble filo, aunque domésticamente pueda verse bien aceptada de manera internacional, pues esta reforma sí se verá como una amenaza a los vecinos y un peligro de que jóvenes japoneses tengan que pelear en otras guerras. Exactamente, China ya ha alzado su voz de protesta frente a este tema. ¿Cómo deberá proceder Takaichi con China precisamente para rebajar las tensiones? Recordemos que la primera ministra aseguró en noviembre que Japón podría intervenir militarmente si Beijing intentaba tomar Taiwán por la fuerza. Bueno, aquí tendrá que recomponer, ahora que tiene la mayoría, tendrá que recomponer su relación con China. Quizá hasta cierto punto esta retórica bastante fuerte con respecto a China le sirvió para alcanzar los escaños necesarios para sus reformas políticas al interior de Japón, pero
pues Japón está muy lejos de alcanzar militarmente a China, no tiene la misma cantidad de población ni recursos, y sobre todo, pues el turismo chino es muy fuerte en Japón, y lo vimos el año pasado con las grandes cancelaciones de visitantes chinos a Japón. Entonces, me parece necesario, para que no haya conflictos en el estrecho de Formosa, que Sanae vaya bajando un poco al tono con respecto a Japón. Claro que la presión de Estados Unidos puede hacer que esta retórica tome mayor impulso y que estemos viendo la posibilidad de que se retome con fuerza. Entonces hay dos grandes vertientes ante esta situación. Estados Unidos es uno de los socios más importantes para Japón y el presidente Trump ha mostrado su apoyo a la primera ministra japonesa y se espera que en las próximas semanas haya un encuentro bilateral. ¿Cuáles son esos temas clave para la relación entre ambos países? Bueno, ahora Japón va a tener que negociar sobre los aranceles que ha impuesto Estados Unidos a productos de alta tecnología japonesa. Por supuesto, es necesaria una buena relación, ya que Estados Unidos se encarga actualmente de la defensa de Japón. Y pues esta reforma, esta posible reforma a la Constitución le viene bien a la política de Donald Trump, porque así se aseguraría el señor Trump de que Japón vaya a comprar armamento estadounidense, y eso pues mejora la industria militar estadounidense. El complejo militar industrial se vería beneficiado precisamente por compras hechas desde Japón. También pues va a tener Sanae Takaichi que lidiar con el carácter volátil de Donald Trump, manejarlo de una manera bastante inteligente, y sobre todo cuando se acerquen las elecciones estadounidenses en este mes de noviembre, el mes de noviembre de este año, y que pueda perder ahí la mayoría en la Cámara Baja en los Estados Unidos, y eso cambiaría la situación. Profesor Beristain, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Así es Asia. Al contrario, muchas gracias. Llegamos al final de esta edición especial de Así es Asia. Muchísimas gracias por acompañarme. Los invito a que visiten nuestra página web france24.com y recuerden que este programa lo encuentran como podcast en su plataforma de audio favorita. Y no olviden nuestra cita semanal. Enlace del Cono Sur hasta el Océano Índico. Desde los Andes hasta China. Una mirada semanal con los temas más importantes de los países. Presentado por los corresponsales de France 24 en español. Enlace en France 24 y France24.com. Para comprender mejor el mundo, es indispensable sumergirse en él. De Buenos Aires a Beirut, pasando por Kinshasa, Kiev o Washington. Los corresponsales de France 24 están en todas partes. 200 corresponsales que viven cerca de usted. Su misión, informarle en todo el mundo y a cualquier hora del día. Información objetiva, seria, fiable e independiente. Hechos verificados. Noticias falsas desenmascaradas. France 24. Estamos aquí, estamos allí y allá para informarle.